Si buscas el nombre de Tiberio en internet, lo primero que verás son historias de un viejo perverso escondido en una isla, odiado por Roma y sospechoso de 1000 crímenes. Pero la historia la escriben los senadores que él despreciaba, y esos senadores nunca le perdonaron que fuera mejor soldado que ellos. Hola, soy Vanessa y hoy vamos a hablar de Tiberio, pero olvidad la caricatura de las películas. Antes de ser el segundo emperador de Roma, Tiberio fue el mejor general que el imperio tuvo en un siglo. Era el tipo al que Augusto llamaba cuando las cosas se ponían realmente feas y las legiones estaban siendo masacradas en las fronteras. Hoy vamos a destripar la verdad sobre el guerrero que no quería reinar, un hombre que se sentía más cómodo comiendo raciones de soldado en el ring que bebiendo vino en el Palatino. Vamos a ver cómo este general salvó a Roma de la mayor crisis militar de su historia, solo para que luego la historia lo recordara como un monstruo. Tiberio no nació para ser emperador. Era el hijastro de Augusto, sí, pero siempre fue el plan B. Mientras otros jóvenes nobles se quedaban en Roma aprendiendo retórica, Tiberio estaba en los Alpes conquistando territorios que nadie antes había pisado. Se ganó el respeto de sus hombres de la única forma que un soldado entiende, estando en primera línea. Tenía una disciplina que hoy llamaríamos psicótica. No permitía el lujo en sus campamentos, dormía en el suelo y, lo más importante, nunca desperdiciaba la vida de un soldado. Era un estratega de riesgo cero. Prefería ganar por hambre y logística que en una carga heroica y suicida. No buscaba la gloria en los poemas, buscaba la eficiencia en el mapa. Pero Augusto, su padrastro, lo usó como una pieza de ajedrez. Lo obligó a divorciarse de la mujer que amaba para casarse con una hija de Augusto que él despreciaba. Le rompió el corazón para asegurar la dinastía. Y fue ahí donde el guerrero empezó a romperse por dentro. El odio que Tiberio sintió por la política de Roma nació en ese momento, pero el imperio no le iba a dejar retirarse, porque en el año 9 después de Cristo, el bosque de Teutoburgo se tragó a 3 legiones romanas. Imaginad el pánico en Roma, 3 legiones masacradas en Germania. Augusto se golpeaba la cabeza contra las paredes gritando: «Varo, devuélveme 1000 legiones». ¿Y a quién acudieron para salvar la situación? Al único hombre que sabía cómo luchar en ese infierno verde, a Tiberio. Ese es el Tiberio que vamos a descubrir hoy. El bombero de Roma, el general que regresó del retiro para poner orden a sangre y fuego donde otros habían fracasado. Porque antes de ser el emperador Uranio de Capri, Tiberio fue el escudo que impidió que el imperio colapsara. Si algo definía a Tiberio como guerrero, no era su valor suicida, sino su obsesión por el control. En una época donde los generales buscaban el aplauso de las masas con cargas de caballería heroicas, Tiberio prefería ganar por agotamiento. Para él, la guerra no era un poema épico, era una operación matemática. Y su mayor examen llegó en el año 6 después de Cristo, con la gran revuelta lírica. Imaginad la magnitud del problema: 200.000 guerreros rebeldes a las puertas de Italia. Fue la guerra más difícil que Roma enfrentó desde Aníbal. Augusto estaba tan aterrorizado que llegó a decir en el Senado que si no se actuaba ya, el enemigo estaría en Roma en 10 días. ¿A quién llamaron? Al de siempre, a Tiberio. Tiberio no se puso nervioso, movilizó a 10 legiones.
1/3 de todo el ejército romano, pero en lugar de lanzarlas a una carnicería incierta, aplicó su doctrina favorita, la tierra quemada y el bloqueo. Cortó los suministros, los encerró en las montañas y esperó. Tiberio no quería ser un héroe, quería ser un verdugo eficiente. Y aquí es donde vemos el verdadero Tiberio. Sus soldados lo llamaban Viverius, de broma por su afición al vino, pero en el campo de batalla no permitía ni una concesión. Se dice que instauró castigos antiguos que otros generales ya no usaban por miedo a ser impopulares. Si una unidad flaqueaba, podía llegar a diezmarla. Pero lo curioso es que a pesar de esa dureza, sus veteranos lo adoraban. ¿Por qué? Porque sabían que bajo su mando, las probabilidades de volver a casa vivo eran mucho mayores. Tiberio no desperdiciaba la sangre de sus hombres por ego. Si podía ganar construyendo un muro y esperando 3 meses a que el enemigo muriera de hambre, lo hacía. Tras 3 años de una guerra brutal y silenciosa, Tiberio aplastó la revuelta. Había salvado a Roma de nuevo. Pero no hubo tiempo para celebraciones. Justo cuando estaba regresando, llegó la noticia de Germania. 3 legiones, las de Publio Quintilio Varo, habían sido borradas del mapa en el bosque de Teutoburgo. Roma estaba en shock. El prestigio del imperio estaba por los suelos y las fronteras estaban abiertas. Augusto, viejo y desesperado, solo pudo confiar en un hombre para entrar en ese infierno verde y recuperar el honor perdido. Tiberio se puso la armadura una vez más. No iba por gloria, iba por venganza. Año 10 después de Cristo. Roma está de luto y sobre todo tiene miedo. Las cabezas de las legiones de Varo han sido clavadas en los árboles de Germania y el imperio teme una invasión masiva. Augusto, que ya es un anciano quejumbroso, envió a Tiberio al norte. Pero Tiberio no va allí para buscar una batalla épica de venganza, va allí para dar un mensaje. Roma sigue en pie y yo soy su guardián. Varo se dejó engañar porque era un político jugando a ser soldado. Tiberio, en cambio, era un soldado que despreciaba a los políticos. Durante 2 años cruzó el Rin una y otra vez, pero lo hacía con una precaución quirúrgica. No permitía que ninguna columna se moviera sin exploradores. Nadie dormía sin un campamento fortificado. Reinventó la disciplina romana en el lugar donde se había perdido. Hay un detalle que los historiadores de la época subrayan y que nos dice mucho de su carácter. En Germania, Tiberio prohibió las tiendas de campaña para los oficiales. Él mismo dormía al raso, sobre el suelo, comiendo sentado como un legionario más. No era por postureo. Era un mensaje para sus hombres. Si yo, que soy el heredero del imperio, sufro este frío, vosotros no tenéis derecho a quejaros. Destripó el privilegio para recuperar la moral. Y funcionó. En 2 años, Germania volvió a temblar cada vez que oía el paso de una sandalia romana. Pero Tiberio hizo algo que a muchos en Roma no les gustó. Decidió que Germania no valía la sangre de sus soldados. Estabilizó la frontera y se retiró. Para él, un territorio sin carreteras ni impuestos no era una conquista, era un gasto innecesario. Había cumplido, había salvado el Rin, pero al llegar a casa, el destino le tenía preparada la trampa final. En el año 14, Augusto muere, y Tiberio, el hombre que solo quería estar en un cuartel, se ve obligado a entrar en el lugar que más odia en el mundo, el Senado de Roma.
un general de 56 años, con un rostro curtido por 1000 batallas, rodeado de senadores perfumados que le ofrecen el poder absoluto. Tiberio dudó. Pidió que dividieran el poder. Les dijo que él no era capaz de llevar esa carga solo. Los senadores pensaron que era falsa modestia. No entendieron que Tiberio les estaba diciendo la verdad. El guerrero estaba harto de Roma. Y aquí empieza el verdadero drama, porque un hombre que sabe mandar a 100.000 soldados, pero no sabe sonreír a 600 políticos, es un hombre condenado. Tiberio aceptó el trono, pero lo hizo como quien acepta una condena a muerte. Y Roma, que esperaba a otro Augusto encantador, se encontró con un general huraño que no sabía ni quería disimular su desprecio por el juego del poder. Tiberio era un genio detectando emboscadas en los bosques de Germania, pero resultó ser un analfabeto detectando traiciones en su propia casa. Como emperador, se sentía un prisionero, odiaba las adulaciones del Senado y el ruido de Roma. Así que en el año 26 hizo algo inaudito. Abandonó la capital para siempre y se atrincheró en un búnker de lujo en la isla de Capri. Desde allí, Tiberio intentó gobernar el mundo por control remoto, pero dejó las llaves de Roma en manos de un solo hombre, Sejano, el prefecto de la Guardia Pretoriana. Si Tiberio era el general veterano, Sejano era el tiburón político que vio en el aislamiento del emperador su oportunidad de oro. Aquí es donde vamos a destripar la leyenda negra. Si buscáis Tiberio en Capri, encontraréis historias de orgías y torturas sádicas. Pero pensadlo un poco, esas historias las escribieron sus enemigos años después. Lo más probable es que Tiberio fuera simplemente un anciano deprimido, harto de la humanidad, que prefería estudiar astronomía que aguantar a los políticos de Roma. Pero su verdadero pecado no fue el vicio, fue la negligencia. Mientras él miraba las estrellas en Capri, Sejano estaba convirtiendo Roma en un estado policial. Estaba eliminando a los herederos de Tiberio uno por uno, envenenando mentes y cuerpos, preparándose para dar el golpe final. El guerrero legendario había dejado la guardia ante su propio perro guardián. Cuando Tiberio finalmente se dio cuenta de que su hombre de confianza quería su puesto, reaccionó como el general que era, con una emboscada mortal. Envió una carta al Senado que empezaba con elogios a Sejano y terminaba pidiendo su cabeza. Sejano fue ejecutado ese mismo día. Su cuerpo fue arrastrado por las calles de Roma por la misma muchedumbre que lo había vitoreado. Pero la victoria no le dio la paz a Tiberio. Se volvió paranoico. El hombre que una vez durmió tranquilo rodeado de enemigos en Germania, ahora no podía dormir en un palacio protegido por 1000 soldados. Empezó la época de los juicios por traición. Cualquier palabra, cualquier gesto podría ser interpretado como una conspiración. El general que salvó el imperio se había convertido en su carcelero. Es el destino trágico de Tiberio, un hombre de orden que acabó creando el caos por puro desprecio al sistema. Dejó el imperio económicamente saneado y fronteras estables. Ese es su legado como gestor, pero dejó un clima de terror en Roma que tardaría décadas en disiparse. Y lo peor estaba por llegar, porque en su retiro de Capri, Tiberio tenía un invitado, un joven familiar al que llamaban Botitas. Sí, un tal Calígula. Tiberio decía de él: estoy criando una víbora para el pueblo de Roma. Y por una vez no se equivocaba.
Marzo del año 37 después de Cristo. Tiberio, el hombre que salvó a las legiones en el Rin y que mantuvo al imperio en paz durante 23 años, se apaga. Pero en Roma no hay lágrimas, hay impaciencia. Los cortesanos ya están rodeando al joven Calígula, el nuevo sol que brilla. Dicen que cuando Tiberio pareció recuperarse por un momento, el jefe de la guardia pretoriana no se lo pensó dos veces, lo asfixió con un montón de mantas. Un final asfixiante para un hombre que se pasó la vida ahogado por el poder. La reacción del pueblo fue brutal. Gritaban: «Tiberio al Tiber». Querían arrojar su cuerpo al río, como si fuera un criminal común. Al final lo enterraron en el mausoleo de Augusto, pero sin los honores de un dios. Roma quería olvidar al general que nunca supo hacerse querer. Y aquí es donde destripamos la mayor mentira de esta historia. Si comparamos los números, Tiberio fue un emperador ejemplar. Dejó las arcas del estado llenas de oro, las fronteras más seguras que nunca, y no perdió ni una sola provincia. Pero cometió el pecado imperdonable en la política: ser aburrido y honesto en su desprecio por el sistema. Augusto fue un genio del marketing que nos vendió una dictadura como si fuera libertad. Tiberio, en cambio, nos mostró la cara cruda del poder, sin filtros ni sonrisas. Y eso el ser humano no lo perdona. Tiberio fue un guerrero legendario atrapado en el cuerpo de un burócrata amargado, un hombre de orden que fue devorado por el caos de su propia paranoia. Pero lo peor no fue su muerte, lo peor fue su herencia, porque al morir, Tiberio dejó el mundo en manos del joven que él mismo llamó víbora. Y creedme, si pensáis que Tiberio era oscuro, no estáis preparados para lo que viene ahora. El general de hierro se había ido, el monstruo acababa de nacer. El imperio estaba a punto de descubrir que un emperador que te odia es peligroso, pero un emperador que se cree un dios está fuera de todo control. Tiberio salvó a Roma de los bárbaros, pero no pudo salvarla de su propia familia. Si queréis ver qué ocurre cuando el poder absoluto de Augusto y la disciplina de Tiberio cae en manos de un joven que ha perdido el contacto con la realidad, tenéis que ver este vídeo de aquí, el expediente de Calígula. Es el momento en el que el mármol de Roma empezó a mancharse de locura. Id a verlo porque no tiene desperdicio.